Saludos amigos, 18 de febrero de 2025, día histórico con todas las atenciones centradas en Riad, en Arabia Saudí, donde el señor Lavrov y el señor Rubio deliberan acerca de cómo restablecer los debidos contactos, los debidos vínculos diplomáticos y cómo llegar a un auténtico diálogo acerca de los intereses estratégicos de ambos países. El señor Lavrov, de momento, no ha hecho la declaración oficial, pero quien sí ha hablado ha sido, como no, la señora von der Leyen. Aquí la tenemos. La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comunicó al enviado especial del presidente de Estados Unidos para Rusia y Ucrania, Keith Kellogg, el señor de los cereales, como lo llamamos aquí, planes para aumentar el gasto en defensa de la UE. Es decir, la señora sabe quién es el amo y sabe lo que quiere el amo. Se expuso los planes de Europa para aumentar la producción y el gasto en defensa, reforzando tanto las capacidades militares europeas como las ucranianas. Indica el mensaje del organismo comunitario tras el encuentro de los altos funcionarios en Bruselas. Profesionales de la incompetencia, señores. ¿Recuerdan? Llevamos todo este tiempo diciéndolo. No son incompetentes, son profesionales de la incompetencia, que es algo muy diferente. Ellos saben lo que tienen que hacer y saben hacerlo bien. Otra cosa es que le beneficie a usted, que beneficie a Europa, a este o a aquel país. Eso es otra historia. A quien tenía que beneficiar, que es a Estados Unidos, esté quien esté en la Casa Blanca, es a quien estos señores sirven. Asimismo, von der Leyen afirmó al diplomático estadounidense que la comunidad está dispuesta a trabajar con Washington en la resolución del conflicto en Ucrania para asegurar la paz justa y duradera. En esta ocasión no ha dicho fuerte, pero la señora últimamente estaba diciendo que hace falta la fuerza para que llegue la paz. La fuerza. Y saquen ustedes las conclusiones que quieran. Pero la nota es clara. ¿De qué habla la señora? Defensa. ¿Y a quién se lo dice? Al enviado estadounidense, que es el que va a sacar el beneficio. ¿Se habla en algún momento de la necesidad de soberanía para Europa? No. Deben ustedes observar cómo esa palabra está prohibida. No se habla de eso nunca, solo se habla de lo que interesa. Mientras, el señor Lavrov, ahí lo tiene, va a hacer unas declaraciones enseguida, suponemos que estarán al caer, pero esta fotografía es toda la declaración que necesitamos. Obsérvenlo. ¿Quién es el centro de atención en esa fotografía? Hay más, no es solo esta. Está con las manos en los bolsillos, sabedor de que las cosas van a ir por donde solo pueden ir. Porque quien ha ganado esta confrontación ha sido Rusia y el perdedor es Estados Unidos. Y entonces los rusos van a ceder en todo tipo de tonterías cosméticas. Toda la propaganda que los estadounidenses quieran hacer con su colosal sistema de propaganda es algo que a los rusos les da igual. Pero los papeles que lleva ese señor al lado de Lavrov, los papeles no faltan. Los papeles están muy claros. Y eso es lo único que los rusos van a aceptar. Una firma en esos papeles. Pero hay más cosas, porque fíjense, el representante especial de Trump para Ucrania, el señor Kellogg, que acabamos de verlo con la señora von der Leyen, vendrá a Ucrania el 20 de febrero. Esto es una actividad de locos, porque Zelensky saben que va a ir mañana, no hoy, sino mañana a Arabia Saudí. Por casualidad, dicen. Y el día 20, es decir, pasado mañana, va a ir el señor Kellogg a entrevistarse con Zelensky. Estamos esperando a Kellogg. Teníamos tal acuerdo que vendrá a visitarnos el 20. Serán 2 días y tal vez más. Mucho que hablar. Quiero ir con él al frente. Creo que no se negará. ¿Lo entienden, no? La señora, ¿qué es lo que dice ahí? Dispuesta a trabajar con Washington en la resolución del conflicto en Ucrania. ¿Qué más dice? Reforzando tanto las capacidades militares europeas como las ucranianas. ¿Y qué nos dice el señor Zelensky? Que va a llevar al señor Kellogg al frente para que reparta cereales allí a las tropas, para que se animen un poco, que últimamente están un poco mohínos.
Está previsto que Kellogg mantenga reuniones con Sirski, mandos militares, representantes del Ministerio de Defensa y posiblemente con la GUR. Zelensky añadió que tras la visita de Kellogg se sabrá cuándo se reunirá con él, cuándo Trump se reunirá con él. Entonces, lo que estamos diciendo en este canal desde hace tanto tiempo, vaya, parece que se cumple. La idea es continuar la guerra, sí, pero Estados Unidos no va a tener nada que ver, excepto los negocios. Es decir, que quieren ustedes continuar la guerra, dicen. Nosotros tenemos material para ello. ¿Por qué no? Pero eso sí, nosotros de responsabilidad nada. De lo que no se está hablando tampoco, aunque algunos medios sí lo hacen, son de las condiciones draconianas que Estados Unidos pretende imponer al señor Zelensky a Ucrania, porque el señor Zelensky no es más que un monigote, pero los ucranianos van a tener que pagar. Unas condiciones tan draconianas que, según algunos panfletos británicos, serían peores que las que se le impusieron a Alemania tras la Primera Guerra Mundial, las cuales ya eran sencillamente delirantes, de lo ridículas e impagables que eran. Pero estas sí que las van a poder pagar los ucranianos porque básicamente se trata de hacerse con todos los recursos que atesora el país. Todo siempre fue de eso. Todo siempre fue de eso. Entonces, dense ustedes cuenta, cientos de miles de muertos, vidas destrozadas, para al final, ¿qué? Para al final entregárselo todo en bandeja a Estados Unidos. Pero eso sí, continuar todavía la guerra con Rusia. Aquí nadie ata cabos, ni en Europa ni en Ucrania. Nadie ata cabos. Y cuando no se atan los cabos pasa lo que pasa. Vean la otra nota de TASS. La anterior era de Ucraniano y esta de TASS. Las conversaciones entre las delegaciones de Rusia y Estados Unidos terminaron y duraron 4 horas y media. Las negociaciones transcurrieron bastante bien, manifestó el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov. Según el alto funcionario, ambos países acordaron tener en cuenta los intereses del otro. Nos ha dicho más que suficiente el señor Ushakov. ¿Cuáles son esos intereses? Volvemos otra vez más sobre aquel famoso, no muy famoso, pero importante, no ultimátum que presentó Rusia en diciembre de 2021. Unos poquitos meses, semanas antes de empezar la operación militar especial, precisamente porque Estados Unidos no aceptó las condiciones que Rusia proponía. Esas condiciones no eran ningún disparate, sencillamente trataban de poner al día la situación sobre la seguridad en Eurasia y muy concretamente en Europa. Es decir, volver sobre lo que había quedado sin zanjar tras el colapso de la Unión Soviética. La OTAN había perdido su razón de ser, pues la OTAN, como decíamos ayer, fue fundada sobre el lema de Ismay Hastings, que decía que se trataba de mantener a los estadounidenses dentro, a los alemanes abajo y a los rusos fuera. Pero tras la caída de la Unión Soviética, porque ya saben que la música que lanzó al aire el señor Churchill era que el problema es que eran comunistas, esa Unión Soviética desapareció y la razón de ser, supuestamente, de la OTAN desapareció también. Pero la OTAN, lejos de desaparecer, lo que hizo fue expandirse hacia el este. Aquí hemos dicho muchas veces como un importante diplomático estadounidense, cuando allí aún tenían diplomáticos de altura, el señor Kennan, decía que aquello era un error fatídico y que acabaría con el tiempo provocando el fortalecimiento de Rusia y problemas muy serios para Estados Unidos en Europa. Resultó profético lo que dijo el señor Kennan. Y ahora lo que tenemos sobre la mesa es que Estados Unidos acepta, por supuesto que de manera tácita, pero acepta la derrota estratégica en Ucrania, y esto es básicamente un tratado de rendición con otro nombre. Los rusos, insistimos, no han prestado atención a las cuestiones cosméticas y, como ya había anunciado el señor Medvedev, han decidido ignorar a Estados Unidos y castigar a Europa. Ignorar a Estados Unidos significa que no se prestará atención a las cuestiones cosméticas en torno a este tratado de paz o tratado de rendición por parte de Estados Unidos, que es en última instancia el líder de la OTAN, que parece que lo estamos olvidando siempre. El general al mando es siempre un general estadounidense elegido por el presidente de Estados Unidos.
Teniendo todo esto en cuenta, decimos, los rusos no les interesan los asuntos cosméticos, pero sí les interesan y mucho los asuntos estratégicos. Entonces, cuando el señor Ushakov nos dice que ambos países acordaron tener en cuenta los intereses del otro, obviamente está haciendo referencia a eso. Los intereses de Rusia ya han sido atendidos, con lo cual obviamente también los intereses de Estados Unidos. Es decir, esto es una rendición, sí, pero no cosmética. Y por eso tenemos a doña Pizpireta haciendo sus aspavientos habituales. Siempre salen las fotos así, con los brazos así o asá, haciéndose pues la simpática y la divertida. Esta señora tan simpática y tan divertida, observen que ahora ya no lleva la indumentaria de la bandera de Ucrania, sino un significativo color morado. Esta señora nos va a llevar a la guerra, porque ya que el tratado es cosmético, entonces más cosas pueden ser cosméticas. Y no olvidemos que la Unión Europea es del todo inviable, si no tiene alguien que la financie. Por eso apareció doña Memes, la señora Baerbock, Annalena Baerbock, apareció diciendo que destinarían 700.000 millones de euros, 700.000 millones de euros a Ucrania. Esto es de locos. ¿Y qué dijo la señora? ¿Dijo de dónde iban a salir? Lo dijo, sí, lo dijo. De deuda. Es decir, va a seguir aumentando la deuda. ¿Qué es lo que va a apuntalar dicha deuda? Nadie lo sabe. Quizá precisamente por eso es necesario empujar la guerra, ¿no creen? Porque quizá, solo quizá, cosa nuestra, se produzca un descalabro financiero colosal en Europa. Nosotros no decimos nada, no sabemos nada. El señor Lavrov también dijo de forma muy significativa que no había nada que hablar con Europa, puesto que seguía teniendo la postura que les caracteriza. Lo dijo con su habitual elegancia y elocuencia. Dejaba muy a las claras que es Europa la que no quiere entrar dentro de esto que Ushakov llamaba tener en cuenta los intereses del otro. ¿Por qué Europa, la Unión Europea, no quiere tener en cuenta los intereses de Rusia? Porque sencillamente la Unión Europea es inviable, señores. Es inviable. No puede tener en cuenta los intereses de Rusia porque si los tiene, sencillamente desaparece. Tenemos una derrota estratégica de Estados Unidos. Tenemos una desaparición técnica ya de la OTAN. Y tenemos, ayer hablaban de grietas, tenemos una rotura ya muy clara de la Unión Europea. ¿Cómo tapamos todo eso? Bueno, quizá con la continuación de la guerra. Quizá sí podamos taparlo. En su día, con aquella misteriosa enfermedad, se taparon las cosas con aquel estado de emergencia, con aquella locura que ocurrió. Hoy se puede aplicar 3/4 de lo mismo, ¿no creen? Así están las cosas, muy, muy serias. Prestaremos atención a las declaraciones que haga el señor Lavrov y también las que haga el señor Rubio. Siempre está bien saber cómo andan los cosméticos por allá. Pero lo que sí que ya no podemos obviar de ninguna manera es que necesitamos una solución para Europa. Una solución para Europa que, de no producirse, va a terminar en un enorme desastre. Estados Unidos no puede tampoco hacerse cargo. Es decir, la continuación de esta guerra contra Rusia no es una continuación que vaya a garantizar la victoria. Tal cosa no va a ocurrir porque no puede ocurrir. Una vez más, de hecho, Matianov nos ha recordado el correlations of forces in means, es decir, el elemento absolutamente clave en toda guerra moderna. Hay suficientes fuerzas, hay suficientes medios para movilizar de manera efectiva esas fuerzas. Por supuesto que no las hay. Pero sí que se pueden hacer cosas de tipo cosmético. En eso son especialistas, los occidentales en general. Y lo que sí se puede hacer es continuar con la locura ucraniana que lleva ocurriendo todo este tiempo. Piensen por un momento que para mantener la posición en Kursk están perdiendo divisiones enteras, solo para mantenerla un poquito más. Es así cuando sencillamente ni hay estrategia, ni hay doctrina, ni hay forma de salir del lío, ni tampoco, obviamente, se quiere salir del lío, porque en caso de que se salga del lío, todo va a tener que exponerse, todo va a tener que verse a la luz pública. Y entonces, ¿qué va a pasar con todas esas personas? ¿Qué va a pasar con todos esos profesionales de la incompetencia? Si algo estamos viendo, y lo estamos viendo de forma nítida,
es que Estados Unidos no se va a hacer cargo, va a dejar que se caigan con todo el equipo. Por eso tenemos tanto movimiento en Europa. Por eso tenemos locos, absolutamente locos, a los funcionarios europeos viendo cómo mantener la guerra porque, sinceramente, no se les ocurre ninguna otra cosa. Lo dejamos ahí, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual, este canal que ha demostrado con el tiempo que las cosas a veces pueden parecer una locura, pero cuando se hacen análisis serios y responsables, basados en información, y no solo en información, sino en elementos estratégicos y doctrinales dentro de un contexto de auténtica ciencia y auténtico conocimiento, pues acaban cumpliéndose por disparatados que pudieran parecer en primer término. Así que ya saben, nos vemos en la próxima. Un saludo para todos. Venga.